Ahora vamos a estudiar la cinética que conjuntamente con la cinemática constituyen el mundo de la dinámica como una rama, una parte de la mecánica. Mientras la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar la causa que lo origina, a la cinética sí le importa dicha causa. Por eso que la cinética estudia la relación que hay entre un sistema de fuerzas que actúa en un punto material o un cuerpo y el cambio de movimiento que se produce. Para entender mejor el estudio de la cinética, vamos a estudiar las leyes de Newton, donde la primera ley, la ley de la inercia, nos dice: un punto material permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si sobre él se ejercen fuerzas en equilibrio. Y entonces tenemos el punto material o el cuerpo de masa m, y donde actúan fuerzas, por ejemplo, la fuerza de gravedad, que es la fuerza que hay por la interacción del cuerpo con la Tierra, y también por el contacto aquí en la superficie. Hay una fuerza al que le llamamos la fuerza de reacción por el contacto que hay entre el cuerpo y la superficie. Bien, entonces tenemos estas dos fuerzas, la fuerza de gravedad y la reacción. Estas fuerzas van a estar en equilibrio, por lo tanto, la fuerza resultante que actúa sobre este cuerpo va a ser igual a cero. En ese caso, se dice que el estado inercial de este cuerpo es que se encuentra en reposo si es que la velocidad de dicho cuerpo es cero, o tal vez se encuentra en movimiento, un movimiento de tipo rectilíneo pero uniforme, donde la velocidad necesariamente tiene que ser constante. Entonces, ese es el estado inercial cuando las fuerzas que actúan se anulan, es decir, la fuerza resultante igual a cero. No hay aceleración. En ese caso, el estado inercial o es de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Cuando se rompe este estado inercial, es decir, cuando se rompe el equilibrio, entonces nos vamos a encontrar en la segunda ley de Newton, que es la ley del movimiento. ¿Qué nos dice? Nos dice que la aceleración de un punto material es proporcional a la fuerza resultante que se ejercen sobre él y tiene la dirección y sentido de dicha fuerza. Bien, entonces tenemos acá el punto material, va a actuar vamos a tener una fuerza resultante diferente de cero. Por ejemplo, esta fuerza, una fuerza horizontal, vamos a tomar en cuenta esa fuerza que está actuando sobre este punto material. Entonces, la pregunta va a ser: ¿qué va a pasar cuando sobre ese cuerpo está actuando una fuerza resultante? Ya no es cero esa fuerza resultante, ya no se anula, ya hay un desequilibrio. Entonces, este cuerpo, lo que va a pasar con este cuerpo es que se va a acelerar. Ahí está. Entonces, la segunda ley de Newton trata pues de la aceleración o la relación que hay entre la aceleración y la fuerza resultante. Precisamente Newton nos da esta ecuación, que esa fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, estamos frente a un cuerpo, donde
existe una fuerza resultante, es decir, que ese cuerpo va a estar en desequilibrio. Se rompió el estado inercial de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, entonces ahora el cuerpo tiene una aceleración debido a que existe una fuerza resultante. Y nos dice la segunda ley de Newton que esta fuerza, este vector fuerza y el vector aceleración están en la misma línea de acción y tienen el mismo sentido. Bien, entonces ahora vamos a tocar la tercera ley de Newton. Tenemos la tercera que trata de la ley de acción y reacción y nos dice que la fuerza de acción y reacción entre cuerpos en contacto son de igual magnitud. Se hallan sobre una misma recta y tienen sentidos opuestos. Ahí tenemos el gráfico donde tenemos dos cuerpos que están interactuando, que están en contacto, el cuerpo de masa M1 y el otro cuerpo de masa M2. Entonces, cuando hay ese contacto, esa interacción, se manifiestan dos fuerzas, una al que llamamos acción y al otro le llamamos reacción. Tienen la misma magnitud, tienen el mismo módulo. Si la acción vale 10 newton, la reacción también 10 newton. Actúan en la misma línea de acción, la misma dirección, pero los sentidos son contrarios, opuestos. Entonces, acá lo único que tenemos que tomar en cuenta, o esta tercera ley nos sirve para hacer el análisis de fuerza, y lo que tenemos que tener en cuenta es que qué fuerza actúa en qué cuerpo. Por ejemplo, en M1, la fuerza que actúa es la reacción, y en el M2, la fuerza que va a actuar es la acción. Entonces, tenemos que tener cuidado solamente en ese análisis. Ya para estudiar los ejercicios de cinética, lo único que nos estaría faltando es recordar un poquito lo que es un sistema de referencia. Ya lo hemos abordado en la cinemática, hemos estudiado diferentes sistemas de referencia. Ahora solamente vamos a recalcar que el sistema de referencia fundamental para las leyes anteriores, es decir, para las leyes de la mecánica newtoniana, es el sistema inercial. Entonces, lo que vamos a trabajar siempre va a ser con el sistema, o las leyes de Newton son para sistemas inerciales, que es un sistema imaginario de ejes mutuamente ortogonales, eso ya sabemos, que se supone no tiene traslación ni rotación en el espacio. Por eso siempre decíamos, ¿no? El sistema de referencia, cuando trazamos nuestro sistema de referencia, ese punto se vuelve fijo, ¿no? A eso se está refiriéndose, entonces no traslación, no rotación. Entonces ya tenemos estos sistemas de coordenadas, las coordenadas rectangulares, tenemos las coordenadas cilíndricas y las esféricas, ¿no? Básicamente cuando el movimiento es en el espacio. Cuando tenemos movimientos en el plano, también podemos utilizar coordenadas rectangulares o cilíndricas. Las cilíndricas ya se convierten en polares, ¿no? Coordenadas polares, y adicional también hemos estudiado a las coordenadas cuyos ejes son el eje tangencial y el eje normal. Y cuando el movimiento es unidireccional, básicamente utilizamos las coordenadas rectangulares, una sola dirección. De repente el movimiento en el eje X, de repente el movimiento en el eje Y. Bien, entonces lo que tenemos que hacer bastante hincapié es al sistema de referencia. Cuando un sistema de referencia es inercial y cuando es no inercial. Entonces, a ver, vamos a poquito explicar de repente los problemas con mayor dificultad están cuando nos dan sistemas no inerciales. Y si no sabemos tratarlo, vamos a seguramente aplicar mal nuestras ecuaciones de la mecánica de Newton, es decir, básicamente la segunda ley de Newton. Bien, a ver,
cuando decimos que el sistema es inercial. Tenemos un cuerpo de masa M, ahí voy a cambiar de color, un cuerpo de masa M, donde van a actuar, o podemos hacer el análisis de fuerza. Por ejemplo, acá hay un contacto con el plano inclinado, acá seguramente se va a manifestarse la reacción, dependiendo si este plano de repente tiene fricción, la fuerza de fricción, la normal, y el peso, básicamente. Entonces, para hacer el análisis, yo tengo que trazar siempre mi sistema de referencia. Entonces, voy a trazar el sistema de referencia en este plano inclinado, aprovechando que el movimiento está en esa dirección. Entonces, voy a cambiar, el primer, a ver, un poquito más, 10. El primer eje, ver acá, ahí tenemos un eje y perpendicular el otro eje. Ahí tenemos un sistema de referencia donde, a ver, vamos a considerar, por ejemplo, este es el eje X y por acá el eje Y. Y en el movimiento, imaginemos que sea así. Bien, entonces las fuerzas que vamos a analizar va a ser la fuerza de gravedad, la normal y la fuerza de fricción, digamos. Entonces, yo siempre voy a asociar un sistema de referencia, lo voy a asociar con un observador. Y este observador debería estar en este punto de intersección, pero lo voy a trasladar a este punto. Entonces, ahí tenemos nuestro observador. Entonces, este observador estudia el movimiento de esta partícula, hace el análisis de las fuerzas y para él, de repente, en el eje Y va a estar equilibrio, pero en el eje X va a estar en desequilibrio. Entonces, él tiene que aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, como este observador, siendo este plano está en la superficie, en reposo respecto, digamos, a este observador, es decir, que la aceleración va a ser igual a 0. No va a haber cambio de movimiento de este plano inclinado. Entonces, este observador, al ser parte del plano inclinado, también su aceleración es 0. Entonces, se le considera un sistema de referencia inercial. Y entonces, el observador puede aplicar la segunda ley de Newton o las leyes de Newton. Y puede decir, después de hacer el análisis, la fuerza que va a quedar en desequilibrio, es decir, la fuerza resultante, va a ser igual a la masa por la aceleración. Él sí puede aplicar la segunda ley de Newton, luego de hacer el análisis de fuerza para este cuerpo o para este punto material de masa M. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si en este caso, en el segundo caso, donde ya este plano inclinado tiene una aceleración? Lo que le voy a llamar A sub B. La aceleración A sub B. Entonces ya tiene una aceleración. Entonces cuando yo quiero estudiar a este cuerpo de masa M, donde yo voy a tener que trazar los ejes o un sistema de coordenadas, a ver, un sistema de referencia, a ver, el eje X y por acá el eje Y, digamos. Entonces, vamos a asociar a este sistema de referencia un observador. A ver, voy a tener por acá ese observador. Entonces, este observador, al estar o ser parte de este plano inclinado y tener una
tiene esta aceleración. Entonces, este observador también tiene esa aceleración. Ya es diferente de cero. Tiene aceleración. Entonces, este observador o este sistema de coordenadas sería un sistema de referencia no inercial. Y entonces él, cuando hace su análisis de fuerza, como acá en la parte de arriba, en el sistema inercial, hace también su análisis de fuerza, y entonces él encuentra una fuerza resultante y él no podría plantear la segunda ley de Newton, donde dice la fuerza resultante va a ser igual masa por la aceleración. Estaría incorrecto. Él no puede plantear esta ecuación. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton o las leyes de Newton son para sistemas inerciales, solo para este caso, mas no para este caso, cuando nuestro sistema de referencia tiene una aceleración. Entonces, ¿y cuál va a ser la salvedad? ¿Cómo vamos a aplicar entonces la segunda ley de Newton cuando nos encontremos en sistemas no inerciales? Entonces, la clave, la salvación, digamos, va a ser para hacer el análisis de fuerza de este punto material. Primero tenemos que incorporar una fuerza al que le vamos a llamar fuerza inercial. Esta fuerza lo tenemos que incorporar, la fuerza inercial. ¿Y a qué va a ser igual esa fuerza inercial? Al producto de esta masa, del cuerpito, por la aceleración externa, esta de acá, por la aceleración E. A eso va a ser igual esta fuerza inercial. Y entonces, ahora sí, este observador realiza el análisis de fuerzas y seguramente le va a salir una fuerza resultante. Por ejemplo, después de hacer su análisis, él tiene una fuerza resultante en este eje. Acá va a tener su fuerza resultante. Fuerza resultante. Entonces, ahora sí aplica la segunda ley de Newton. Si hay una fuerza resultante en este eje y dentro de esta fuerza resultante también está considerado esta fuerza inercial. Entonces, aquí lo que se va a producir es una aceleración en ese eje. Vamos a considerar el eje X. Ahí está. Y este de acá, el eje Y. Entonces, ¿qué relación hay entre esta fuerza resultante y esta aceleración en ese eje X? Ahora sí aplicamos la segunda ley de Newton que dice la fuerza resultante, por ejemplo, en el eje X va a ser igual a la masa, esta masa de este cuerpo que estamos analizando, a este cuerpo o a este punto material, por la aceleración, ya esta aceleración AX. Bien, de esa manera es lo que analizamos cuando el sistema es no inercial. Simplemente ponemos una fuercita, la fuerza inercial, y aplicamos la segunda ley de Newton. Bien, entonces vamos a recalcar que los problemas de repente con mayor complejidad son cuando los sistemas son no inerciales. ¿Pero por qué complejo? Porque simplemente a veces nos olvidamos de agregar esta fuerza inercial y hacemos el análisis sin tomar en cuenta esta fuerza inercial. Obviamente la aplicación de la segunda ley de Newton no es correcta. Solo por eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con sistemas de referencia no inerciales y tomando en cuenta eso ya los ejercicios seguramente van a ser sencillos de resolver. Bien, entonces ya tenemos la teoría para poder resolver todo tipo de ejercicios de cinética, recordando siempre que
Cuando analizamos un sistema de fuerzas, siempre vamos a llegar a descomponer las fuerzas. No podemos trabajar con una sola fuerza, siempre trabajar teniendo en cuenta los sistemas de referencia. Como tenemos sistemas de referencia donde vamos a tener componentes, por ejemplo, en las rectangulares, el eje X, el eje Y, el eje Z, si estamos en el espacio. Entonces, hay que trabajar siempre y hay que aplicar las leyes de Newton en dichos ejes, ¿no? Independientemente. Por ejemplo, acá aplicaremos equilibrio. Por acá, la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual masa por aceleración. También siempre vamos a aplicar la tercera ley de Newton cuando analizamos las fuerzas. Esto se ha estudiado bastante en estática. Y finalmente nuestro sistema de referencia. No hay que olvidarse, ¿no? Si estamos en sistemas no inerciales, aplicar esta fuerza inercial opuesta siempre a la dirección de la aceleración, en este caso del observador, ¿no? O de este plano inclinado. El plano inclinado va hacia la derecha, toda la fuerza inercial tiene que irse hacia la izquierda. Bien, vamos a resolver entonces todos los ejercicios interesantes del libro de dinámica por Hibbeler.